Bienvenidos a Conexionistas, un lunes que suena interesantísimo. Parece ser que el canal del Congreso pues alcanzó ratings nivel Partido de la América porque todo el mundo lo vio. Fue prácticamente un evento que llamó muchísimo la atención. Obviamente todo el tema de la reforma eléctrica. Y pues vamos a analizarlo, vamos a ver cómo estuvo. Como pueden ver, estamos acompañados por Alejandro Envila Fischer, periodista, abogado y académico. Y obviamente, pues Edgar, pues también saludándote a ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, amigas, amigos y conexionistas. Bueno, pues ya lo dijiste, como Partido de la América, pero en las épocas de la Televisa dura, ¿no? En donde Sí. había que ganarle al establishment. No, pero increíble la cantidad que estaba viendo la Sí, ¿verdad? transmisión. Muchísima gente estaba viendo esta transmisión. Creo que esto sí podemos decir que dimos un paso en términos, no sé si de educación política, a lo mejor sí de curiosidad, pero bueno, ya aclararemos eso con Alejandro. Sí. Alejandro, gracias por regalarnos otra vez la gentileza de tu tiempo. Entremos en materia, entremos de lleno, porque estos van a seguir comentarios hasta que no haya algún otro evento político importante. Y bueno, la pregunta obligada, ¿no? No solamente qué reflexiones podemos sacar de esto, porque yo noto un ambiente triunfalista, inclusive peligrosamente triunfalismo moral, ¿no? Una especie de ya les ganamos, ya le volvimos a pegar al presidente López Obrador y entonces vamos bien, ¿no? Como si el país en el caso de México le fuera suficiente con este tipo de declaraciones. ¿Cómo ves las cosas, Alejandro? Armando Edgar, muy buenas tardes. Pues mira, de entrada, yo quisiera empezar diciendo que efectivamente dimos un paso adelante en materia quizá de curiosidad política, que es parte de la educación política, de la formación política. Eh, Tú no vas a aprender de aquello que no te interesa y no te va a interesar aquello sobre aquello que no te despierta cierta curiosidad para empezar. Yo creo que hay que celebrar que una importante cantidad, histórica seguramente, en términos del rating del canal del Congreso, estuviera ayer atenta a la transmisión, atenta al debate, que por cierto el debate fue muy pobre, o al menos no fue un debate técnico, pero de eso ya hablaremos en un momento más. Eh, a ver, creo que ese es un primer punto que sí hay que celebrar. Sí hay cosas que celebrar, no creo que tantas, pero de entrada, eh, que la sociedad o que una parte de la sociedad mayor a la que normalmente se interesa se molestara en invertir su domingo, De día de vacaciones. asueto, domingo de resurrección para quienes son católicos, eh, en ver, en seguir que era un debate anunciadísimo, aunque sea por morbo, creo que es algo que sí nos conviene celebrar. Es una buena noticia en términos de que la gente se está interesando cada día más, cada uno por sus razones, cada uno desde su perspectiva, por la cosa pública. Discusiones que antes, si bien te iba, leías en las crónicas de los periódicos, con todo el sesgo que cada publicación le imprime a su propia crónica parlamentaria cuando la tiene, pero el hecho de que puedas ver, de que adviertas que hay gente siguiendo una transmisión en vivo, hoy la tecnología nos permite seguirlas de muchísimas maneras. Hoy cada quien trae un televisor en la palma de su mano, cada quien tiene la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo nosotros tres, transmisiones que después reproduce mucha o muchísima gente. Eh, yo creo que eso sí hay que celebrarlo. Ahora, paso al otro punto. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Coincido contigo, Edgar. Creo que hay un ambiente de triunfalismo que sí tiene un motivo. Por supuesto que lo tiene. Pero yo creo que habría que ser mesurados, cuidadosos, medidos y en el caso
de los ciudadanos, de las ciudadanas, bastante escépticos. Es decir, no me voy a colocar en la posición de no hay nada que celebrar, porque eso sería fatalismo puro. Y lo que ocurrió ayer sí es celebrable, sí es importante, sí nos indica que hubo una lectura al asunto de la semana anterior, es decir, a la ausencia de participación en la revocación de mandato, que la oposición, que los partidos de oposición leyeron esa ausencia de una manera que fueron capaces de ponerse de acuerdo y que decidieron de manera casi absoluta, salvo un caso ahí, que luego resultó que fue compensado por dos arrepentidos del Partido Verde que decidieron rechazar la reforma. La oposición determinó mantenerse unida y plantarle cara al presidente, decir no te doy un solo voto y tu reforma no va. Es digamos, resumen largo, el resumen corto, perdón, de lo que pasó. Y esto tiene significados. Insisto, creo que los partidos de oposición leyeron el momento de la ausencia de participación, del vacío que la sociedad, repito y subrayo, la sociedad, no los partidos, le hicieron al presidente en la revocación de mandato. Lo leyeron como una manifestación de rechazo por omisión y decidieron actuar en consecuencia. Vamos a ponerlo en términos mundanos. Olieron sangre y fueron por ella. Y efectivamente le propinan una segunda derrota al presidente que yo creo que sabía que iba a perder. Hay quien me dice que no, que él confió y él confiaba en que iban a conseguir los votos, que le dieron a la información. Perdón, yo creo que el presidente sabía que el resultado legislativo iba a ser este, y lo sabía desde hace semanas, si no semanas, bastantes días. Sí me queda claro que intentó en algún momento, o en diferentes momentos, construir la mayoría calificada que necesitaba. Este diputado campechano que se pasó a Morena, Carlos Miguel Aiza. Carlos Miguel Aiza, pues se pasó a partir del ofrecimiento de una embajada para su padre, o de la amenaza de no hay embajada si no te cambias, si no cambias el sentido de tu voto, como lo quieran ustedes ver, ¿no? El presidente salió a comprar votos y resultó que no hubo quien le vendiera más que uno. En términos de eficiencia política, claro que es una derrota del presidente. Ahora, yo sí creo que el presidente ya sabía que este resultado venía. Y lo que me parece muy importante es preguntarnos, bueno, ¿y por qué si el resultado iba, no bajó su proyecto? Es, y ustedes ya lo saben, la primera ocasión en que un proyecto de reforma constitucional de un presidente es rechazado en el Poder Legislativo. Claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ahora sí hay democracia y antes no había? No es por eso. Faltó operar, ¿no? Faltó operar, o ya sabían que era imposible sacarlo adelante. Entonces, pudieron haberlo retirado. Pudieron haberlo mandado a una cosa que se llama la congeladora legislativa. Es decir, lo devuelves a comisiones y quedó el sueño de los justos y no lo sacas de ahí. Creo que el presidente buscó que las cosas ocurrieran. Si no iba a ganar, en términos de votos, creo que buscó que pasara lo que pasó para poder hacer lo que está haciendo y ya había advertido que iba a hacer.
Lo del litio. Reconstruirse, en política siempre hay un mañana, y esta es una prueba más. Reconstruirse, reconstruir su discurso, reconfigurar una narrativa nueva, y la narrativa nueva es: quien votó en contra del proyecto es traidor a la patria. Y ese es el discurso que le estamos escuchando a la gente de Morena. Sí. Muchos legisladores que es evidente por sus comentarios que no leyeron el proyecto de reforma, que no dominan el tema, que no saben de fondo lo que estaban votando. A lo mejor entienden unas partes y algunos ni siquiera unas partes, porque no lo entienden de fondo, pero tenían una instrucción. Sí. Llevarlo adelante, sacarlo adelante, y si no se podía sacar adelante, hacer todo el ruido político que fuera posible, aprovecharlo para relanzar otra vez esta narrativa y este discurso maniqueo de buenos y malos, ahora traidores a la patria y patriotas. Ya no sorprende, pero a mí no me deja de impresionar leer a gente estudiosa, a gente estudiada y a gente con pocos estudios, que milita evidentemente en el proyecto político del presidente, hablar de la traición a la patria porque no votaron a favor de la reforma. Sí me sorprenden cosas como que hoy resulta que el presidente López Mateos es un referente histórico de los morenistas. Exacto. A ver, un momento, el señor presidente López Mateos era del PRI. De ese PRI al que tanto han criticado, de ese PRI ultradominante que no permitía la democracia, que no permitía el disenso, que controlaba no solo las elecciones, sino la disciplina de una manera que era imposible que un presidente municipal siquiera saliera de otro partido. De ese PRI era el presidente Adolfo López Mateos. No del PRI de Zedillo, No. ni del PRI de Roberto Madrazo y el de Esther Gordillo, No. que se peleaban y que ganaban y perdían elecciones. De Peña Nieto. No del PRI de Colosio, que quería abrirse un poco a la sociedad y que quería debatir con candidatos presidenciales de otros partidos, cosa que no había ocurrido nunca. Tampoco del PRI de Peña Nieto, que construía alianzas. Dicen que compraba los votos. Pues lo dicen, pero no lo han podido probar. No digo que no sea cierto. Legalmente, bueno, pues ahí está el caso de Emilio Lozoya, ¿no? No pudieron probar o no han podido probar, aunque siguen insistiendo en que el dinero que recibía Lozoya se usaba para comprar votos. Bueno, esa narrativa está mal construida. Pero vamos, vuelvo al asunto. El PRI al que hacen referencia es el PRI de Adolfo López Mateos, como un hombre, un héroe nacional, es decir, equiparable según esta narrativa que escuchamos este fin de semana. Y ahí estaba Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, reproduciendo en tribuna el audio de López Mateos, de aquel discurso en el que anuncia la estatización de la industria eléctrica en 1960. El de 1960 era un sistema de partido único en el que no existían ni siquiera los diputados de partido, que son el antecedente de los diputados plurinominales, en el que las minorías políticas que sí existían en México, porque sí había otros partidos, el PAN ahí estaba, no tenían representación. No había espacio para ellos en los órganos legislativos, en los poderes legislativos, en el poder legislativo, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, mucho menos en el Senado, que representa el Pacto Federal. Sí. Ese PRI es el que hoy Morena viene a presumir. A mentarnos. Ese es su referente, ¿no? Pues bueno, si teníamos un discurso o una narrativa que decía, a ver, los proyectos de Morena son proyectos de hace 40 años, pues este es de hace 50 años. Todavía más antiguo. Entonces, vamos,
Eso me llama mucho la atención en un primer momento, ¿no? Los referentes de Morena Sí, no son de ellos, son del PRI, pero de un PRI muy rancio, de un PRI muy viejo, de sí, sí, un sí. PRI que no comulgaba con los procesos democráticos. Número uno. Y número dos, este discurso de eres un traidor a la patria porque no piensas como yo, me parece Terrible, ¿eh? peligroso, me parece sumamente peligroso y de una involución política tremenda. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y regresándonos a un poco al tema de cultura política, yo detecté una cosa que no había visto nunca. Saben los dos que yo soy asiduo observador, vamos a decirle de alguna manera en Twitter. Estoy continuamente viendo, etcétera, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo un grupo de gente, todos ellos autonombrados oposición, no desde partidos, sino más bien, pues vamos a llamarle con una cosa más común, sería influencer, vamos a decirle de alguna forma, que empezaron a amagar, sobre todo una semana antes, la semana previa a la votación está, diciendo, más bien exigiéndole a los diputados del PRI, sobre todo a los del PRI, porque ya ves que eran los que más miedo tenían que dieran ahí el cambio de camiseta, exigiéndoles que dijeran claramente cómo iban a votar el domingo. Y estuvieron, ahora sí que cuchillito de palo, dándole, hasta que le sacaron la respuesta a cada uno. Y estaban ellos diciendo, ya todos los diputados del PRI nos dijeron que van a votar en contra y que van a manifestarse de esa cosa, ¿no? Por ahí del jueves, cuando Ayuso, ¿cómo se llama? A Isa, Ahí está el campeón. dio el cambiazo, se le fueron a la yugular y empezaron a circular, ya sabes, memes y todo lo demás. Yo sé que a Edgar este tema de el activismo desde redes sociales como que no le asienta muy bien, pero aquí yo vi eso, primero que nada, esas ganas de forzar a los legisladores a que dijeran, señor, ¿qué va a hacer? ¿No? Díganos qué va a hacer y forzarlos a contestar, porque todos contestaron, todos y cada uno de ellos contestaron. Lo mismo hicieron con el PAN, lo mismo hicieron con Movimiento Ciudadano, con PRD, que cuántos son, 14, 15, los que hayan sido, ¿no? 15. Vaya, a lo que voy es que se vio una cierta organización y se vio ese activismo, pero de una forma propositiva, más allá del meme, más allá de la situación esta, ¿no? Obviamente y por eso lo digo, porque yo no lo vi, pero durante la transmisión de la votación, pues yo vi a muchísima gente diciendo, y estoy viendo, y ahora que está hablando fulano, y ahora que se calle porque me cayó gordo, pero comentando. Y obviamente, pues los gritos de victoria a la hora de la hora, ¿no? Pero a lo que voy es eso. Estamos ya viendo una realidad de ese activismo. ¿Está funcionando ya ese activismo en redes sociales? ¿O sigue siendo esa falacia como que todavía no estamos listos para esa discusión? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que ahí también vimos una evolución. Ujú. Eh, entiendo lo que dices, estuve al pendiente del fenómeno. Me pareció particularmente interesante porque vamos, ponerle marcaje personal al diputado, bombardearlo y exigirle una definición pública del sentido de su voto, que fue lo que hicieron Ujú. eh, varios tuiteros, tweetstars. Exactamente. Eh, Me pareció muy interesante. Es mucho trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo a. Qué bueno que lo utilizaran en eso, pero me parece que sí vimos también una evolución de la forma en la que se utilizan las redes sociales para organizar, para hacer política, más allá del comentario sin sentido o sin mayor intención que el de protestar. A ver, hay gente que debate en redes sociales. Eh, Algunos lo hacen con buena información y con buen nivel. Hay gente Ujú. que informa en redes sociales Sí. y que lo hace muy bien. Hay gente que se dedica solamente a agredir en redes sociales. Hay gente Ujú. que se dedica solamente a insultar en redes sociales. Y bueno, Ujú. pues hay quien se alquila y saca una lana eh, por trabajar en redes sociales. Ah, Bueno, ya conocemos
a los influencers del Partido Verde, ¿no? Que Exactamente. ya les salió más caro el caldo que las albóndigas. Vamos, hay diferentes tipos de personas actuando en las redes. Y mucha de la crítica de Edgar, que además yo comparto, sobre la ausencia de un objetivo más serio y de un impacto más real de las redes sociales, creo que tiene que ver con esta fase anterior. Solo criticar, solo descalificar, Meme. la difusión del meme, nada más, nada más. El reírte de tu propia desgracia como chiste, buen chiste mexicano, nos están robando, pero nos estamos riendo. Esta historia tonta que ha sido parte de la cultura mexicana, reírnos de que nuestros políticos, de que creemos que nuestros políticos son ladrones, es una forma también de pensar, de justificarse como sociedad. Yo soy mejor que mis políticos. No, señor, tú eres igual que tus políticos. Tus políticos no son más que reflejo de tu sociedad. Esto que Armando señalas, me parece que también es parte de lo que sí habría que celebrar. A ver, las redes sociales sí sirven para muchas cosas, algunas positivas y otras negativas. Creo que seguimos en pañales en materia de redes sociales, pero también creo que sí hay evolución. Hemos visto convocatorias a tomar la calle, quizá no con tanto éxito. Vimos este space gigantesco que se armó hace unas cuantas semanas. Y bueno, pues acabó teniendo 62,000 participantes. Vimos ahora esta parte, esta actividad de casi marcaje personal al diputado, y no lo vamos a dejar hasta que nos diga cómo, no solo si va a votar, sino cómo va a votar. Es importante la diferencia. Creo que los diputados se sintieron vigilados. Y ese es un punto muy importante. Aquí hemos dicho, y yo sigo sosteniendo, la verdadera oposición hoy día no está en los partidos, está en la sociedad. Más que esta sociedad necesita encontrar caminos a través de los cuales expresarse y hacer valer su peso. Ese proceso se está construyendo. Y a lo mejor, como ya nos dijo Edgar hace un par de semanas, a lo mejor no alcanza a construirse una fuerza social que prescinda de los partidos para competir por el poder. Yo estoy de acuerdo. Ojalá alcanzara a construirse, quizá no de tiempo para 2024. Pero lo que ocurrió nos permite pensar algo que también ya habíamos comentado. Quizá, y subrayo también, quizá, para lo que sí de tiempo, es para construir una fuerza social que controle, en la medida de lo posible, a los diputados, a los senadores y a los partidos políticos. Vienen procesos importantes hacia adelante. Sí. Yo creo que el más importante, no digo que sea este el momento, pero viene más adelante, será la definición de una candidatura. Yo no digo que única, porque es eso, a ver, puede haber 5 candidaturas, pero nada más 2 que cuenten. Claro. La definición de una candidatura que sea respaldada por la sociedad y que tenga tal fuerza, a lo mejor de un político de partido, que tenga tal fuerza que los partidos se sumen a ella. Creo que para eso quizás sí de tiempo. No estoy seguro de que vaya a ocurrir, pero si nos ponemos en términos de Realpolitik, es algo en lo que la sociedad, esa sociedad que se ha estado manifestando en las redes sociales, que ha convocado a defender al INE, que ha convocado
a salir a la calle, que ha cometido errores, y por tercera semana consecutiva lo digo, como subir a Gabriel Cuadro, un impresentable, a un templete, o darle el micrófono a Enrique de la Madrid. Esa sociedad creo que sí puede aspirar si actúa inteligentemente y no se deja corromper, porque esa sociedad es igual que los políticos, también es corrompible. Pero no nos engañemos. No empieza a promover candidaturas por adelantado. Hay 2 o 3 que ya andan promoviendo a Lili Telles, por favor. Sí. De verdad. Y son tuiteros importantes. Sí. Son gente que ha hecho cosas inteligentes. Pero cuando los ves promoviendo a Lili Telles, haciendo más propaganda que análisis. A ver, este no es el momento. Y yo no estoy tan seguro de que pues, sea la persona que pueda. Dicen, no, le ponemos unos asesores. A ver, esto no es tan simple como eso. Eso es desconocer cómo funciona la política. Y el poder de un cargo como el del presidente de la República. Si todo se arreglara poniendo asesores, a ver, lo estamos viendo. El poder que tiene el presidente de la República es tal que puede ser intrascendente que tenga los mejores asesores del mundo. Si él no quiere escucharlos, no los va a escuchar. Y va a decir cosas indebidas, incongruentes, fuera de foco, fuera de momento, y va a generar problemas. Puede adelantar el dato de la tasa de interés, por ponerles una. Sí. Eso ya pasó, eso puede Sí. pasar. O sea, Pueden decir que la economía está colgada en un alfiler, por ejemplo, ¿no? pueden decir que la economía está colgando alfileres, como lo dijo Pedro Aspe en su momento. ¿Y qué provocó eso? A ver, provocó una corrida de capitales escandalosa que luego el expresidente Salinas bautizó como el error de diciembre. Pues el error de diciembre Se generó ahí mismo. se generó antes de diciembre, señores. Sí. Fíjense que, a ver, déjenme, ahora entramos en la sección del vaso medio lleno. Sí. O medio, Ver, perdón, entonces, medio vacío. Yo creo que el vaso no está medio lleno, aunque sí hay motivos para decir, aquí pasaron cosas interesantes. Mira, coincido en lo que los dos dicen. Creo que por primera vez veo, y señalan bien, que en las redes sociales se construye algo distinto, que quizás tenga más palancas ciudadanas, porque eso aplica para todos. Es decir, ¿Sí? el haber perseguido y el haberle exigido a un diputado que mostrara la intención de su voto aplica para todos. Es decir, se siente un precedente para mi gusto, para equilibrar el poder, y eso hay que celebrarlo siempre. Por supuesto. Yo creo que eso ojalá y se perfeccione. Seguramente va a ser la tentación, ¿no?, de estos grandes consultores para crear cuentas falsas y que entonces el mecanismo de presión se genere, porque nuestra política es canchera, ¿no? La política mexicana es canchera, pero en fin, ya hay un nuevo elemento innovador y qué bueno, la verdad es que qué bueno. Se hizo un contrapeso al poder, el presidente quizás ya lo sabía, coincido también contigo. Déjenme hablar ahora de la parte que no está, ¿no? Que yo no vi con tal ímpetu y de la que sí veo y que me preocupa. Empiezo por lo segundo. Estas lecturas porque ahora, bueno, pues nuestros intelectuales orgánicos de todos los colores y confesiones e inconfesiones, inconfesables tendencias, sacaron sus respectivos escritos para unos, ¿no?, hacer una radiografía, pues quizás muy puntual y muy fría y muy certera, ¿no?, de los errores del presidente. Otros, los nuevos intelectuales, y creo que fueron algunos, cometieron algunos errores para mi gusto de interpretación y militaron asumiendo que inclusive había dinero extranjero, ¿no?, que había comprado el voto opositor y una serie de cosas. Hubo de todo. La verdad es que hubo de todo. Pero digamos, las reacciones de esta sociedad que está desencantada y que está molesta, ¿no?, lo celebró como si de veras fuera el camino hacia la victoria final, ¿no? Otra vez, como si ya con esto, con este pequeño partidito que la selección mexicana, para hacer un símil con el fútbol, le ganó a un equipo importante, entonces ya con esto
tenemos motivo suficiente para celebrar una probabilidad del triunfo en la Copa del Mundo. Así lo siento. Y lo que me preocupa de eso es que digamos, triunfalismo moral se está olvidando otra vez del pasado y parece ser que no importa, borrón y cuenta nueva. O sea, el origen de todos los males de este país se concentra en una persona, en una sola, por su narrativa. Lo quitamos y como dice bien el refrán, bueno, pues ya muerto el perro, la rabia se muere, se acaba. Pero eso no quita los grandes problemas estructurales que tiene México. Entonces, ¿qué me preocupa? Que en temas de cultura política, apostarle a este triunfalismo, ¿no? Sin hacer una genuina reflexión de decir, apenas estamos comenzando la construcción hacia un fortalecimiento de la democracia después de 3, 4, 5 años, los que ustedes quieran, de constantes embates, que con este presidente quizás fueron más evidentes. Entonces, cuando uno los escucha, ¿no? Los escucha como, bueno, regresemos donde estábamos, retomemos la herencia del peñanietismo, ¿no? Estas gloriosas negociaciones de las reformas que sí pudo sacar, como si su cinismo, su corrupción y todo lo que ya sabemos no contara, porque es tan malo lo que tenemos ahora que es preferible lo que tuvimos. Y entonces ahí hay una falla moral que me preocupa mucho, porque esa falla moral, y aquí un teólogo alemán muy interesante que hacía una propuesta que decía, el problema de la estupidez es que la estupidez no es una falla ni cognitiva ni intelectual, es un problema moral. Y entonces me parece que hay una conversación que se está generando, no en una conversación estúpida, porque pensar que ya ganamos y que por lo tanto se olvida lo demás, creo que es equivocado. Y en esta ausencia de pensar que lo demás, que no importa lo demás, con tal de ganarle a López Obrador, ¿no? Todo se vale para satisfacción de quien hincha su pecho. Yo no vi comentarios o que se trajeran a la mesa en esta discusión de las reformas y en esta discusión del litio, en todas estas discusiones que tengan que ver con recursos naturales, ni los temas de despojo ni los temas de chantaje social que el país enfrenta. O sea, este tema de las nuevas energías y de las energías renovables, eólicas, etcétera, etcétera, tiene una realidad también terrible. Se instala en el caso mexicano, en municipios muchas veces de comunidades indígenas, en donde en algunos casos algunas empresas hacen bien su tarea y despliegan todo un aparato que estudia los escenarios, realiza etnografías, ¿no? Echa a andar todo un aparato interno de política social para tratar de nivelar la balanza y ganarse los afectos, pero hay quienes no lo hacen. Y muchas empresas de esas son mexicanas. Hay quienes se siguen coludiendo con el poder para decir, y las mineras ahí están, ¿eh? Claro. Para decir todas, desde el que está huido al que no está huido. Entonces, ahí hay un tema de una realidad nacional que se olvida porque la reforma eléctrica, regresemos los derechos, también implica, ¿no? El olvidarnos de que eso sucede, de que estos temas de despojos de tierras, de que, por ejemplo, en la famosa parte de la ventosa oaxaqueña, donde se supone que se instalarían o se instalaron algunos de los asentamientos más importantes de energía eólica, hay historias de terror de ambos lados. Es decir, y paso a lo otro, del chantaje también social que montan ciertos comisariados ejidales, en donde prácticamente convierten esto en situaciones de diezmo social, en donde yo te exijo y te extorsiono empresa, porque si quieres operar aquí, entonces te voy a vender el que no te voy a bloquear, y esas historias se diluyen y no están en ningún lado, que para mi gusto son retrógradas y nos regresan a esa política canchera que parece ser, ¿no? Que ahora solamente es uno y solo uno el que la practica. Entonces ahora resulta, ¿no?, que la política canchera tiene el sello color marrón y nada más. Entonces, creo yo que estamos como una especie de victoria pírrica, de celebrando cosas de equilibrio, sí, pero en temas de fondo seguimos sin discutir algunas cosas. Y de todo lo que vi, de toda la prensa que leí en el caso de la reacción mexicana, solo una columna por ahí que tocó el tema del despojo, ¿no? Y por supuesto, pues tenía que ser un militante morenista el que habla. No coincido en mucho de su planteamiento, pero finalmente saca el tema, algo que parece ser que se pasa desapercibido. Y cierro con esto mi comentario. Otra vez se nos olvidan esos,
¿no? Los que no cuentan, los que no votan, los que tienen las tierras, los que tienen que decirle que sí o que no a la empresa que se viene a instalar con prácticas justas o injustas, no están en la conversación. Y tú, Alejandro, empezaste estos comentarios con esta narrativa de Morena que hoy, y no, yo no había visto ese ángulo y coincido contigo, el presidente ahora vuelve a construir una metáfora, porque él seguía en metáforas, vuelve a construir una y la nueva metáfora es los traidores a la patria y los que somos héroes. Entonces, y con eso va a ver si mueve el voto. Creo que la oposición sigue teniendo un enorme problema, porque el pobre, el despojado, no es parte y no veo cómo sea parte del discurso opositor. La defensa de la reforma eléctrica, bueno, es que con una energía más barata que la puede producir de manera más eficiencia en la iniciativa privada, todos ganamos. Cierto. O sea, el argumento puede ser que no tenga fracturas en términos de mercado y en términos de esta lógica que conocemos. Pero eso no incluye el despojado, no incluye el pobre, lo incluye de manera marginal. De tú te vas a beneficiar siempre sí, solo y cuando haya competencia, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? De planteamientos liberales. Vamos, pues hay mucha razón en eso. Pero el eje, el centro de la conversación de esto va a ocurrir para regresarte a ti, para ponerte, para nivelarte, para disminuir brechas de salario. Todo esto que es un éxito y que sigue siendo un éxito en el discurso, digamos, de este movimiento que encabeza el presidente, yo no veo cómo la oposición lo pueda abrazar, porque parece ilegítimo. Entonces, creo que ahí todavía es este vaso, ¿no? Medio vacío que hay que revisar y no echar, ¿no? Las campanas al vuelo y decir, ya ganamos porque llevamos desde que si Hertz Manero votaron en contra, la consulta que acabamos de ver, este proceso en la Cámara, ahora faltan las gubernaturas. Creo yo que solamente estamos viendo una cara de la moneda. Son muchos elementos. Yo empezaría por ponértelo, por ponerlo a los dos y a los amigos del auditorio de la siguiente manera. A ver, lo primero de lo que yo, Alejandro en Villa Fischer, desconfiaría para decir, a ver, todavía no se ha ganado nada serio. Estoy de acuerdo con eso. Sí es un principio y hay cosas que celebrar, pero es solo un principio. Lo primero que a mí me genera dudas es la integración de la oposición. Son los mismos exactamente que gobernando el PRI, gobernando el PAN, gobernando en varios estados el PRD, que ahora es Morena, caramba, son los mismos que hicieron tropelía y media. Entonces, para empezar, yo no les creo todavía, ¿eh? Creo que la sociedad los presionó y los vigiló, como dijo Armando, de una manera muy interesante, pero esa sociedad efectivamente se puede quedar fácilmente en la celebración de una victoria que a final de cuentas no es pírrica, pero tampoco es suficiente porque, pues sí, evita un mal mayor hacia adelante, exhibe un proyecto de reforma con muchas deficiencias y vendido a partir de muchas verdades a medias y de muchas mentiras completas. Pero no toca, como dice Edgar, los puntos que hay que modificarle a la realidad mexicana, al neoliberalismo mexicano, para que no deje afuera de la ecuación y como excluidos a muchos millones de mexicanos que se desencantaron y que optaron, como aquí dijimos en alguna ocasión, pues vamos a votar por López Obrador porque nosotros ya nos cansamos de vivir en Suiza. Ustedes dicen que vivimos en Suiza y nosotros nada más no vemos dónde, ¿no? Ya nos cansamos de esquiar en los Alpes.
pues ahora vamos a votar por Andrés Manuel porque queremos algo diferente. Bueno, claro, por supuesto. Sí creo que hay un riesgo grande de... Bueno, hay varios riesgos grandes. Uno, este éxito de hacerle marcaje personal a los diputados y descubrir que las redes sociales sirven para organizar y para presionar políticamente a los políticos profesionales, eso es una maravilla, pero no te puedes quedar en eso. ¿Por Sí, qué? claro. Porque el político profesional, tú sigues celebrando, pero Jorge Romero, el dirigente, el coordinador de los diputados del PAN, andaba celebrando que pararon al presidente como victoria de ellos, de los partidos de oposición. A ver, señores, pararon al presidente porque la sociedad nos empoderó y nos obligó. Claro. Esta victoria es de la sociedad, debería ser de la sociedad. Si la sociedad se duerme celebrando que supo presionar a sus diputados le van a robar el movimiento, porque estos diputados son robamovimientos, los del PRI, los del PAN, los del PRD y también los de Morena, ¿eh? Sí. O sea, ellos representan sus intereses. A ver, cosas que pasaron, y aquí platicamos algunas. Había un intento de negociación de la gubernatura de Hidalgo a cambio de los votos del PRI. Sí, sí, sí. Fue real, existía la candidata, aquí ya lo platicamos, al gobierno de Hidalgo por la alianza opositora, es Carolina Villano, la esposa de Rubén Moreira. Rubén Moreira lleva 18 años mandando en Coahuila. ¿Por qué? Porque controlaba a su hermano Humberto Moreira, luego al interino de Moreira, luego quedó él como gobernador y luego puso a Riquelme y ya anda viendo a quién va a poner. Ah, bueno, pues quería meter un pie en Hidalgo, porque les voy a decir una cosa, Carolina, la candidata del PRI postulada por el PAN, para que Omar Fayad no le metiera mano, porque Omar Fayad ya negoció con Morena, el gobernador priista, esa candidata va 2-1 abajo en todas las encuestas, no va a ganar, no le va a ganar al morenista, que es un expriista de apellido Menchaca. Bueno, estuvieron negociando, por eso se hablaba tanto de cuidado con los del PRI porque pueden cambiar. Sí. ¿Por qué? Porque Moreira estaba haciendo una operación. Y yo no sé si Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, era parte del paquete o no era parte del paquete. Porque más, perdón, es un líder muy menor. O sea, no es Beltrones, Claro. ni es Colosio, Sí, sí. y que aquellos tenían sus defectos, yo no digo que sean, pero vamos, no es una figura nacional con una gran carrera. Exacto. Tan no lo es que vean lo que pasó. ¿Dónde Ujú. brincó el priista traidor? En Campeche, hijo del interino de Alejandro Moreno, Claro. Oye, para que vean la falta de control. Entonces, completamente de acuerdo, Edgar. Y está la otra parte de lo que dices. A ver, está la historia de las empresas mexicanas o extranjeras que se han aprovechado y no le han dejado nada o le han dejado muy poco a las comunidades donde instalan sus aerogeneradores, ¿sí? Y está la historia de los caciques de pueblo que extorsionan a las empresas y no es que les exijan mejores condiciones para la comunidad, les exigen dinero para ellos, Sí, claro. para ellos. Ojalá y toda Comisariados la ejidales, caciques de diferente índole. A ver, el cacicazgo existía y existe. A ver, yo no podría estar más de acuerdo y lo podría estar más dramático. A ver, es un error apostar una vuelta al pasado, no es porque ya no quieren a Andrés Manuel o porque ya no lo queremos si quieren. A ver, ¿en serio queremos regresar al pasado? Al pasado de la corrupción panista, de la corrupción priista, peñanietista. Yo no estoy justificando la corrupción morenista, que por supuesto que existe, está a la vista de todos. Yo creo que lo que le corresponde a esta sociedad y tiene primero que vigilar y desconfiar de sus políticos, de estos que pararon al presidente,
Lo pararon porque el presidente no supo negociar o no quiso negociar. Eso es No otra. lo sabemos. ¿Sí? Yo sí creo que la sociedad que actúa de buena fe y que se está moviendo en redes sociales no está pensando en regresar al pasado. Está pensando en construir una política diferente en la que no tengas estos amagos estatistas, pero tampoco tengas la corrupción desbordada y el cinismo de los gobiernos del pasado. ¿Tú crees que ese pensamiento es mayoría? Yo creo que sí existe. Yo Ok, creo que sí de existe. acuerdo contigo. Creo que tenemos que socializarlo más. A ver, porque sí está el peligro, no sé si sea mayoría, a lo mejor no lo es, pero creo que es el pensamiento verdadero y correcto. Que hay que empujar. Estoy absolutamente de Hay que acuerdo contigo. empujarlo. Hay Estoy que totalmente empujarlo. de acuerdo. ¿Por qué? Porque sería un error, y Edgar lo dijo con toda claridad. A ver, sería un error regresar al pasado, nada más porque ya no queremos esta realidad estatista de hace 50 años que el gobierno del presidente López Obrador nos está planteando y le está queriendo imponer al país por cualquier vía, por cualquier vía. Yo creo que el pasado no es la solución. A ver, el pasado dejó a un montón de millones de mexicanos olvidados y el pasado pues, estaba lleno de corrupción y de abusos. Los amigos mexicanos de Peña Nieto son famosos, Sí, sí, sí. pero también los amigos empresarios de Calderón y de Fox, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, claro. A ver. Totalmente de acuerdo. Y yo insisto, a ver, Jorge Romero, el coordinador de los diputados panistas en San Lázaro, que ayer festinaba y que hoy casi se quiere vestir de niño héroe, porque además es un diputado joven, tiene una historia de corrupción detrás de él, escandalosa, desde que fue alcalde en Benito Juárez, dirigente del PAN, manipulación del padrón electoral del PAN, una Sí. cantidad escandalosa de denuncias por construcciones ilegales en Benito Juárez que iniciaron desde que él era jefe del gabinete del delegado Mario Palacios, y que se han reproducido. Ahí hay una mafia, y es una mafia de color blanco y azul. No todas las mafias son color guinda, ni todas son tricolores. Exacto. Ni Y amarillas. efectivamente hay cacicazgo. El cacicazgo es un fenómeno que subsiste en el México rural y en el México urbano también, ¿eh? Claro. Y ahí está esta idea de que atacar al presidente purifica. Bueno, O sea, Pues como pasarse a Morena purifica también, ¿no? pongámonos de acuerdo. Y sí, ya para finalizar, digo, y nos está comiendo el tiempo gachísimo, porque creo yo que el tema da para mucho, para un buen rato más. Pero rápido, Alejandro, ya nomás para finalizar, ¿qué lectura le das tú al tema del litio? Pues, ¿qué fue una ley minera la que aprobaron el día de hoy? son reformas a la ley minera que prohíben bajo cualquier circunstancia otorgar concesiones para la explotación de litio. Litio es un mineral valioso hoy y más valioso mañana, pero a ver, el debate que vimos ayer era tan ridículo porque no había debate, Sí, ¿no? y porras, que había diputadas y diputados que decían, con el litio vamos a generar energía eléctrica más barata. A ver, señores, el litio no genera energía eléctrica. El litio sirve para fabricar baterías. Las baterías de sus computadoras, ustedes lo saben perfectamente, son de ion litio, y las de los teléfonos celulares también. De los coches. Para generar baterías que almacenan, bueno, aquí está el experto en tecnología, almacenan energía eléctrica, ¿no? No es un sustituto para la generación de energía eléctrica. ¿Qué lectura le doy? A ver, reforma innecesaria. ¿Por qué? Porque el litio, como todo mineral y como todo lo que está bajo el subsuelo, es del Estado mexicano. Exacto. Entonces, para explotarlo necesitamos una concesión. ¿Qué hicieron? Prohibir las concesiones de litio. Los va a explotar el Estado mexicano. Pues a ver cómo lo explotan, ¿no? Como está explotando la operación del nuevo aeropuerto, como está explotando Pemex,
que tiene los peores números en muchos años, como está explotando la CFE, que de ser una empresa de clase mundial, no digo que no era perfectible, hoy es una empresa que pierde millones y millones todos los días. Y eso que Bartlett apenas lleva 3 años al frente. Creo que lo que buscó el presidente fue construir una narrativa nueva también, que le permitiera seguir adelante, porque él construye historias todos los días y gobierna a partir. A ver, la gobernabilidad del presidente depende de su misa diaria, de lo que dice en la mañana, de la historia que es capaz de venderle a su Grey, a sus seguidores todas las mañanas. Perdió el fin de semana, sí, necesitaba una nueva historia. Los que nos ganaron son traidores a la patria, vendieron su voto, les dieron dinero los cabilderos de las empresas multimillonarias, empezando por Iberdrola. Bueno. Que prueben una de esas, una nada más. Antes de que la prueben no les voy a creer. Y mira que, por supuesto que no voy a defender a los diputados ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. No. Me parece que son dignos de sospecha, por lo menos. Y la otra narrativa, pero les vamos a ganar con el litio, ya nos adelantamos, teníamos un plan B. A ver, el litio es otra cosa, no tiene nada que ver. Es simplemente, creo yo, la construcción de una narrativa, el relanzamiento de su narrativa para tratar de controlar la historia, que es lo que ha hecho muy bien el presidente los últimos, pues durante 3 años, hasta que se le atravesó la Casa Gris, el fiscal Gersmanero, esta controversia en la ley de luz eléctrica y ahora la derrota en esta que era una reforma constitucional. Creo que está buscando aire, hablándole a su Grey, y para eso, ¿qué va a hacer? Va a polarizar otra vez. Llamar traidor a la patria al que no piensa como yo no tiene más que un objetivo, polarizar de nuevo. Y en eso lo hace muy bien, y la sociedad ahí creo que todavía no se dan cuenta de que cuando caen en la provocación y le responden y se meten al debate clasista, los truena. Morenacos y no sé cuántas tonterías más, ya perdieron y ya ganó él. Exactamente. Los truenan. Así es. Creo que a la sociedad en redes sociales, nos falta entender todavía esa parte. Y entender, por supuesto, tan importante como esto, que no podemos dejar sueltos a los diputados del PRI, del PAN y del PRD, porque rápidamente se hacen una y le dan la espalda a la sociedad. Sí. Perfecto. Pues creo que ahí quedamos en esta emisión. Vienen cosas, temas muy interesantes, elecciones estatales. ¿Cuántos estados? Yo creo que lo primero que hay en la agenda hoy para la sociedad, y las elecciones estatales son un momento muy importante para ello, es preservar al órgano electoral, cuidar al órgano electoral, no perder de vista que hay un objetivo, que hay un intento de presentar una reforma que seguramente no pasará, pero va a haber muchos ataques al órgano electoral. Recordemos que los OPLES, los organismos políticos locales electorales, ahora dependen en realidad del INE también y del Tribunal Electoral. Entonces, el INE tiene mucho que decir en las elecciones estatales. Creo que es momento de cuidar al INE. Y sí, vienen muchas cosas más. Ojalá que en la siguiente emisión, la siguiente semana, sí ya podamos hablar de elecciones estatales y de algunos de los escenarios. Porque no estoy seguro, pero quizá estas derrotas del presidente tengan algún impacto en alguna de las elecciones estatales. Porque además se sigue, el tiempo del sexenio se agota. Sí. Los candidatos del presidente no están creciendo. La división interna y el riesgo de fractura en Morena crece, no digo que escandalosamente, pero crece y crece gradualmente. Y tiene 2 años para crecer. Así es. Ni hablar. Pero puedes ver cosas que se proyecten en las propias elecciones estatales. No olvidemos que en 2023 hay cambio de gobierno del Estado de México. Esa elección es clave siempre, por el número de electores. Muy bien. Pues hay que ver
Pues dos cosas, ¿no? Digamos, los coletazos todavía, porque debe de haber, además de la retórica que se construye en esta política canchera, que más va a salir de Palacio Nacional. Y bueno, este escenario electoral, pues creo que faltaron más temas o para variar, ¿no? Sobre todo cómo esto internamente le pega al partido en el poder, al movimiento en el poder, pero bueno, ya habrá más tiempo. Muchas gracias, Alejandro, como siempre. Y bueno, pues seguimos con la lupa en estos fenómenos de cultura política, eh, que bueno, hoy creo que nos podemos sentir contentos porque hubo cosas que no habían pasado y que nos ayudaron a balancear el poder, y creo que eso siempre es digno de decirlo y sí celebrarlo. Bienvenido. Uh-huh. Yo termino nada más comentándoles, no perdamos de vista lo que puede pasar con el Partido Verde. Uh-huh. El gran perdedor en San Lázaro podría ser, si la sociedad sabe activarse, este partido de sátrapas, insisto, no me gusta mucho utilizar adjetivos, pero mercenarios. No sé cómo a estos muchachos del Partido Verde que han hecho multimillonarios negocios. Yo prometo a más tardar mañana por la tarde tener una entrega para conexionistas, pero creo que el Partido Verde haya votado a favor de una reforma constitucional contaminante y regresiva en materia tecnológica y de ecología, le puede, si la sociedad sabe activarse, acabar costando mucho, pero mucho, muy caro. Y miren que ese partido lleva 30 años viviendo del erario. No le ha aportado absolutamente nada a la democracia mexicana. Exactamente. Entonces, no le perdamos el ojo al Partido Verde. Que acaban de expulsar a Alexis Galindo, por cierto. Acaban de anunciar la expulsión de esta mujer que votó en contra. Sí, hubo dos arrepentidos, ¿no? Hubo dos arrepentidos. Pero este es el mismo partido que nació con el PRI, le vendió sus votos a Fox, luego a Calderón, luego se los vendió a Peña Nieto, y luego ahora resulta que es el gran aliado de Morena. De Morena. Mercaderes, sí, sí, sin escrúpulos. Lo más bajo. Yo tengo otro nombre, pero bueno. No hay que es programa familiar. No hay que perderle el ojo, porque sí. Aquí el gran perdedor puede acabar siendo no el presidente, sino el Partido Verde. Ojalá. Creo que sí se llevó una derrota, pero para él no es definitiva. A lo mejor de aquí surge el movimiento ciudadano. A lo mejor aquí los ciudadanos se hacen responsables de que también ellos son culpables de que el Partido Verde exista. Exactamente. Muy bien, Alejandro. Pues para finalizar, tus redes sociales, que más bien tu Twitter, que es la que manejas primordialmente, ¿no? Exactamente, @envilafisher. Perfecto, pues sigan a Alejandro para seguir conociendo más de estos temas y muchos otros. Y a nosotros síganos, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México, así se llama nuestro canal. En Spotify nos pueden encontrar como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saurit. Ahí lo encuentran en su canal de YouTube con el mismo nombre. Y el diseño, Sofía Reynoso Diseño Gráfico en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.